Muy buenas noches, amigos. Estamos en el postgame de los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore. Se presenta el Díaz y nuestro amigo línea de hit, Francisco Sierra. Hola, hola, saludos para todos. Francisco, los Dodgers pierden hoy en casa después de una serie que jugaron con los Tampa Bay Rays. Solamente perdieron un juego ahí, barrieron la serie contra los marineros de Seattle. Y el día de hoy perdieron en casa 3-2 contra los Orioles de Baltimore. Cabe destacar, línea de hit, que este fue el juego número 132. Los umpires de este día fueron Jason Visconti, John Bacon en primera base, Mike Mullins en segunda base. En tercera base estuvo Andy Flejer. Los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles de por vida se han enfrentado con récord de 11 victorias, 7 derrotas. Jugando de visita tienen 7 victorias, 5 derrotas. En casa, 4 victorias, 2 derrotas. El 2023 se enfrentaron en 3 ocasiones y los Dodgers se llevaron 2 victorias, 1 derrota. En el Camden Yards, 2 victorias, 1 derrota. Y el 2016, que fue en el Dodger Stadium, 1 victoria, 2 derrotas. Cabe destacar que estos muchachos, que estos jugadores, línea de hit, no se enfrentaban en casa aquí desde el 2016 en el Dodger Stadium, así que hace tiempo que no se miraban las caras los Dodgers de Los Ángeles con los Orioles de Baltimore. Línea de hit. Otros datos, línea de hit. Los Dodgers llevan en primer lugar antes de este juego 127 días en el primer puesto, en segundo lugar 3 días y en el tercer lugar solamente un solo día estuvieron ahí coqueteando con el tercer lugar. No conocen el cuarto ni el quinto lugar en esta temporada 2024, línea de hit. Así es, un juego pues importante hoy para los Dodgers de Los Ángeles. Mandaban a uno de sus mejores lanzadores, Jack Flaherty, para asegurar el primero de la serie ante los Orioles de Baltimore. Venían de ganar la serie ante los Tampa Bay Rays. Bueno, pues pierden este juego y pues un sentimiento encontrado porque pierden los Dodgers, pero el héroe del partido es un mexicano, Ramón Urias, el de Magdalena de Quino, con un cañonazo ante Jack Flaherty le da la victoria a los Orioles de Baltimore. Bueno, y pues un juego de volteretas, Díaz, donde empezaron ganando los Orioles de Baltimore, fabricaron una rayita en la parte alta de la segunda entrada, pero después los Dodgers empatan en esa misma segunda entrada en su parte baja, un elevado sacrificio de Miguel Rojas. Posteriormente se van arriba los Dodgers de Los Ángeles con un imparable remolcador de Teóscar Hernández que se trae hacia la goma a Shohei Ohtani, y en la quinta entrada Ramón Urias la pone a viajar y le da la victoria con uno en base, la puso a viajar Ramón Urias, se trajo hacia la goma a Gunnar Henderson, y bueno, los Orioles de Baltimore ganan este primer partido. Sabemos del poderío de este equipo de los Orioles de Baltimore, que están peleando ahí su división contra los Yankees de Nueva York. Realmente un equipazo, tienen bateadores de gran poder como Anthony Santander, como Gunnar Henderson. Entonces sabíamos que este equipo iba a dar pelea, pero bueno, los Dodgers el día de hoy no pudieron batear, una alineación medio extraña que puso ahí el manager Dave Roberts. No alineó a Freddie Freeman, estuvo alineando a Chris Taylor. Entonces bueno, al final de cuentas pierden este partido y pienso que puede ser importante este juego porque se veía que se podía sacar el juego a los Orioles ya en esa novena entrada y no vino el batazo importante de Chris Taylor. Aquí es cuando varios aficionados de los Dodgers por ahí estaban comentando que extrañaban a Jason Hayward. Sí, la verdad que sí. Incluso los comentaristas en el juego mencionaban que ellos mismos también extrañan a Jason Hayward, y muchos aficionados muchos de los jugadores se han limitado a no dar entrevistas y que no le mencionen ese tema, porque me imagino que Hayward era un buen compañero de equipo, Francisco. Cabe destacar que el día de hoy se presentaron 52,382 personas al Dodger Stadium con un total de 2 horas y 41 minutos. Fue lo que se presentó en esta noche, línea de hit. Este récord, línea de hit, esta pérdida perjudica a los Yankees de Nueva York, porque realmente creo que ellos esperaban que hoy ganaran los Dodgers, pero la tabla de posición queda con los Dodgers siempre en primer lugar. Ahí no hay ningún cambio absoluto. Pero en los Orioles de Baltimore ya se ponen los Baltimore a un solo juego de los Yankees de Nueva York, ya que el día de hoy los Yankees de Nueva York perdieron. En los comodines tenemos a los Orioles de Baltimore, a Cleveland, a los Kansas City y a los Twins de Minnesota. Ahí hay
como que un empate, pero solo van a pasar 3 equipos. Y los Boston Red Sox están a 4 juegos de poder alcanzar al comodín de la Liga Americana. Por la nacional en el comodín tenemos a los Arizona Diamondbacks, los San Diego Padres, los Atlanta Bravos, y por ahí vienen los New York Mets que cada vez se alejan, están a 3 juegos. Lastimosamente los Bravos de Atlanta no le bajan línea de hit, siguen ganando juegos y eso se dificulta más para los New York Mets. Así es, algo importante señalar aquí, que los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de que ya lo vimos al inicio, han estado en primer lugar de su división durante prácticamente toda la temporada. Bueno, los Arizona Diamondbacks siguen ganando juegos, siguen ahí, tanto como Padres de San Diego, pero el equipo más enrachado después de la segunda mitad de temporada ha sido los Diamondbacks de Arizona. Entonces están ahí ya a 3 juegos del equipo, están peleando, lógicamente son el primer lugar del comodín. Entonces seguramente van a dar pelea hasta el final estos Diamondbacks, y los Dodgers no deben relajarse, ¿no? Así lo mismo con el equipo de Orioles de Baltimore, no puede relajarse porque está ahí peleando con los Yankees de Nueva York, y los Yankees ya agarraron un ritmo ganador. Entonces va a ser una tremenda serie esta entre Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore. Dime. Así es, línea de hit. Cuando el día de hoy Jack Flaherty es el que se lleva la victoria en 6 entradas, permitió 6 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas, 5 chocolates y 2 jonrones. Alex Vesia fue el pitcher relevista que nada más permitió 2 bases por bolas y 2 chocolates. Ryan Brasier también formó parte del club de picheos, permitió nada más un hit, y terminó Michael Kopech con una base por bola y 2 chocolates, línea de hit. Así es, muy buena, realmente fue buena labor de Jack Flaherty, solamente que se le quedó la pelota ahí, se la pescó Ramón Urias, el mexicano, el de Magdalena, de Quino, Sonora, y le dio ese cañonazo, ¿no? Pero en sí fue una buena labor de 6 entradas completas, y hoy respondió el relevo de los Dodgers de Los Ángeles. Muy buena labor tanto de Alex Vesia, el Ryan Brasier, que son 2 pitchers que han estado respondiendo, y Michael Kopech, este pitcher que llegó de los Medias Blancas de Chicago. Entonces, buena labor de los relevistas, pero no pudieron remontar ya en las últimas entradas, como es una costumbre ya en los Dodgers de Los Ángeles. Estuvieron atacando por ahí en la 9ª entrada, se envasaron 2 corredores, pero no vino el batazo oportuno. Le tocó batear a Chris Taylor y no pudo traerse la carrera, conectó un batazo elevado, y todos nos preguntábamos que si por qué no traían a Freddie Freeman a la caja de bateo para batear de emergente, que hoy no actuó Freeman, y por supuesto que hizo falta este bat, como estaba pichando un zurdo por el parte de los Orioles, ahí Dave Roberts hizo algunos movimientos en el orden al bat, ¿no? Así es. Un dato de Jack Flaherty, que por primera vez hoy se enfrentó contra su equipo, los Orioles de Baltimore, y es que durante la segunda mitad de la temporada 2023 jugó con los Baltimore, acumulando un récord de 1.3, de una victoria, 3 derrotas en 9 juegos y 7 aperturas, con efectividad de 6.7 y 42 ponches contra 12 bases por bola. O sea que Flaherty hoy le tocó picharle a su equipo con el que jugó anteriormente línea de hit. Sí, así es. Bueno, a este pitcher los Dodgers lo tomaron de Detroit, pero realmente Flaherty se había estado anteriormente con los Orioles de Baltimore. Un gran lanzador, este Jack Flaherty, hoy cargó con la derrota, pero sin duda alguna que se vio bien, y eso sigue siendo positivo para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mientras que hay que resaltar también por los Orioles de Baltimore, pues que tuvieron un gran picheo y una lista larga de relevistas. Fueron 1, 2, 3, 5 lanzadores los que usaron los Orioles de Baltimore para vencer a los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, algo también que te quería comentar aquí es acerca bueno, el bateador importante hoy por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pues fue el Shohei Ohtani, que se fue de 4-2 con una carrera anotada. También bateó muy bien Mookie Betts, de Oscar Hernández pegó ese imparable productor, Tommy Edman fueron los únicos que conectaron imparable, Miguel Rojas y Quique Hernández. Bueno, el día de hoy, sin duda alguna, la ofensiva de los Dodgers brilló por su ausencia y dominó el picheo de los Orioles de Baltimore. Algo a resaltar hoy en el Dodger Stadium, que fue el Día del Orgullo Salvadoreño, una gran fiesta se vivió ahí en las afueras del Dodger Stadium, un lleno total. Muchos latinos sabemos que viven en la región de Los Ángeles y en todos los condados por ahí cercanos, entonces gran fiesta latina del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así es, línea de hit. A destacar también, línea de hit, que el día de mañana, jueves 28, se enfrentarían Corbin Burns en la responsabilidad
rivalidad por los Orioles de Baltimore, y Walker Buehler para los Dodgers de Los Ángeles, un juego que se llevará a cabo mañana en el Dodger Stadium. Así que este es el juego que se va a realizar mañana. Estén pendientes todas las personas, nosotros estaremos trayendo el postgame de este juego, como lo estamos haciendo el día de hoy, ya que los Dodgers de Los Ángeles es uno de nuestros equipos favoritos aquí en la zona del home run, línea de hit. Sí, por eso se crece más la victoria del día de hoy de Orioles y la derrota de los Dodgers de Los Ángeles, porque hoy los Dodgers iban con uno de sus mejores caballos, uno de sus mejores pitchers, y bueno, el día de mañana Orioles va con uno de sus mejores lanzadores, mientras que los Dodgers siguen adoleciendo ahí en la cuestión del lanzador abridor, y Walker Buehler, que realmente no ha tenido una muy buena temporada, solamente un ganado y 4 perdidos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana, porque sin duda alguna sería importante que los Dodgers empaten esta serie. Así es, línea de hit. No sin antes recordarle, muchachos, que nos sigan en Facebook como Línea de Hit. Ahí pueden encontrarnos. Y también se suscriban al canal si eres fanático de los Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York, New York Mets, Tampa Bay Rays. Y si eres fanático del béisbol exclusivamente, únete y suscríbete a nuestro canal. Transmitieron a ustedes el día Francisco Sierra de Línea de Hit. Saludos. Dios les bendiga. Saludos.